Nacida el 13 de abril de 1967 en Santurce, Puerto Rico, Olga Teresa Tañón Ortiz llegó al mundo en una familia humilde que le inculcó desde muy pequeña los valores de la perseverancia, la fe y el trabajo duro. Criada junto a sus hermanos en un entorno lleno de música, el ritmo del Caribe marcó su destino mucho antes de que ella misma pudiera imaginarlo. Su padre, un hombre de carácter firme, era obrero, mientras que su madre se dedicaba al hogar. Pero ambos compartían un amor profundo por la música popular puertorriqueña. En las calles de Santurce, donde el merengue y la salsa se mezclaban con los sonidos cotidianos del vecindario, la joven Olga comenzó a soñar con un futuro diferente, uno en el que su voz pudiera trascender fronteras. Desde temprana edad, demostró un talento natural para el canto. Participaba en todos los festivales escolares, y su energía en el escenario llamaba la atención de profesores y vecinos. Su carisma era innegable. Con apenas 12 años, ya era conocida en su comunidad como la niña que cantaba con el alma. Sin embargo, el camino hacia el éxito no fue fácil. La vida le puso obstáculos, dificultades económicas, pocas oportunidades y una industria musical que, en aquel entonces, estaba dominada por figuras masculinas. A los 16 años, Olga empezó a trabajar para ayudar a su familia, pero jamás dejó de lado su sueño. En las noches, cantaba en eventos locales y en pequeños bares de San Juan. Fue allí donde un productor musical la escuchó por primera vez y quedó impresionado por su potencia vocal. Aquella oportunidad cambió su destino. La adolescente de voz fuerte y mirada decidida comenzó a presentarse con grupos locales, destacándose rápidamente por su entrega en el escenario. En 1984, se unió al grupo Las Nenas de Ringo y Josie, un conjunto femenino que le sirvió como escuela de vida artística. Con ellas, Olga aprendió disciplina, trabajo en equipo y la importancia de conectar con el público. Pero también descubrió que su ambición iba más allá de ser parte de un grupo. Ella quería construir su propio nombre, su identidad artística. A mediados de los años 80, Olga decidió dar un salto de fe y audicionar para la Orquesta Chévere, donde comenzó a adquirir mayor reconocimiento. Su voz rasgada, poderosa y llena de sentimiento se convirtió en su sello personal. No era solo una cantante, era una mujer que transmitía emociones con cada interpretación. En aquellos primeros años, la joven artista enfrentó prejuicios, críticas y muchas puertas cerradas, pero también encontró inspiración en figuras femeninas que habían abierto camino antes que ella, como Celia Cruz y la India. Su familia fue su ancla. A pesar de los altibajos, sus padres la apoyaron en cada paso, comprendiendo que su vocación era algo más que un sueño pasajero. Olga trabajaba incansablemente, viajando por toda la isla con la esperanza de que algún día su nombre brillara en los grandes escenarios. En su habitación, pegaba recortes de revistas y escribía letras de canciones en un cuaderno gastado. No lo sabía entonces, pero esas letras serían la semilla de su futuro como compositora. Durante esos años de formación, también comenzó a forjar su carácter fuerte, el mismo que más tarde la convertiría en una figura admirada, no solo por su talento, sino por su autenticidad. Olga Tañón nunca fue una artista que se dejara moldear fácilmente por la industria. Desde sus inicios, defendió su estilo, su acento, su identidad boricua. En cada escenario, con su cabello rizado y su sonrisa franca, representaba a la mujer puertorriqueña trabajadora, apasionada y valiente. En 1987, su participación en el grupo Chévere marcó un punto de inflexión. Su voz ya no podía pasar desapercibida, y muy pronto, la industria empezó a prestarle atención. Los productores veían en ella algo diferente, una mezcla explosiva de energía, técnica y emoción. Fue entonces cuando decidió preparar su carrera en solitario, convencida de que su momento había llegado. Aquellos años de esfuerzo, de noches sin dormir y de largas horas en estudios de grabación, fueron el cimiento sobre el que se levantaría su imperio musical. Pero más allá del talento, Olga siempre tuvo un motor emocional que la impulsaba.
el deseo de darle a su familia una vida mejor y demostrar que una mujer puertorriqueña podía conquistar el mundo con su voz. Antes de alcanzar la fama internacional, Olga ya había aprendido las lecciones más valiosas de su vida: la humildad, la importancia de la perseverancia y la necesidad de mantenerse fiel a uno mismo. Estas cualidades serían su escudo ante los desafíos que le esperaban en los años siguientes, tanto en el escenario como en su vida personal. Los años 90 marcaron el inicio de una nueva era para la música latina. Y en ese escenario vibrante, lleno de talento y competencia, una voz comenzó a destacar con fuerza: la de Olga Tañón, la mujer de fuego. Era el apodo perfecto para una artista que irradiaba energía, pasión y una determinación que parecía inquebrantable. Después de su paso por el grupo Chévere, Olga decidió lanzarse como solista, un paso arriesgado pero inevitable. Su espíritu libre y su deseo de independencia la empujaron a grabar su primer disco, Sola, publicado en 1992. Aquel álbum fue más que una carta de presentación. Fue una declaración de principios. Con temas como Basta ya, Contigo o Sin ti, y Presencié tu amor, la cantante mostró que estaba lista para ocupar un lugar entre las grandes. La crítica la aclamó, y el público se rindió ante su fuerza interpretativa. Olga no tardó en convertirse en un fenómeno. Su capacidad para fusionar géneros, desde el merengue y la salsa hasta la balada romántica, le permitió conquistar audiencias diversas. Su voz poderosa, cargada de sentimiento, se combinaba con una presencia escénica arrolladora. Cada concierto era una celebración de la vida, de la pasión y del empoderamiento femenino. En una industria donde las mujeres aún luchaban por tener voz propia, Olga se alzó como un símbolo de autenticidad. Su segundo disco, Mujer de Fuego, 1993, fue el que le dio su sobrenombre inmortal. El título, inspirado en su estilo volcánico, se convirtió en una marca personal. Con ese álbum, Olga no solo ganó reconocimiento en Puerto Rico, sino también en República Dominicana, Venezuela, Colombia y poco después en Estados Unidos. Canciones como Muchacho Malo y Mentiroso resonaron en todas las radios latinas, consolidándola como una de las artistas más queridas del momento. Pero el verdadero salto internacional llegó en 1995, cuando firmó con Wea Latina y lanzó Siente el Amor. Este trabajo la posicionó definitivamente en el mapa mundial de la música tropical. Ganó su primer premio Lo Nuestro y fue nominada a varios Grammy latinos, abriendo una etapa dorada en su carrera. Olga se convirtió en una figura imprescindible en los festivales de música latina, llenando estadios y cosechando aplausos en cada país que visitaba. Detrás de esa energía imparable había disciplina, sacrificio y un profundo amor por su arte. Olga no se conformaba con el éxito. Quería reinventarse constantemente. En el estudio de grabación era meticulosa, exigente y perfeccionista. Participaba en los arreglos, opinaba sobre las letras y cuidaba cada detalle de su imagen. Sus presentaciones televisivas eran verdaderos espectáculos, combinando coreografías intensas, luces y una entrega emocional que la distinguía de cualquier otra intérprete. En 1997, con el álbum Llévame Contigo, Olga Tañón alcanzó una madurez artística impresionante. El disco mezclaba merengue, pop latino y baladas, demostrando que su talento no tenía fronteras. Su voz podía ser un rugido en el escenario o un susurro lleno de ternura en una canción romántica. Fue en esa época cuando los medios comenzaron a llamarla la artista más completa del Caribe. Los años siguientes fueron una sucesión de logros. Olga rompió récords de ventas, obtuvo múltiples discos de oro y platino, y se convirtió en una figura habitual en los escenarios más prestigiosos de América Latina y Estados Unidos. En 2001, su álbum Yo por ti le otorgó su primer Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Merengue. Era la coronación de una carrera construida con esfuerzo, talento y autenticidad. Pero el éxito no la cambió. A pesar de la fama, Olga se mantuvo cercana a sus raíces. En las entrevistas,
siempre recordaba sus orígenes humildes y hablaba con orgullo de su tierra puertorriqueña. «Nunca olvido de dónde vengo», decía con una sonrisa, «porque mi gente fue quien me dio la fuerza para llegar hasta aquí». Esa conexión con el público fue una de las claves de su éxito. La gente no solo admiraba a la artista, amaba a la mujer detrás del micrófono, sincera, apasionada y real. Durante esta época, también se consolidó como compositora. Escribió canciones que hablaban de amor, desamor, fuerza y resiliencia. En un mundo musical muchas veces dominado por letras masculinas, Olga puso voz a las emociones femeninas sin miedo ni censura. Su mensaje era claro. Una mujer puede cantar, decidir y triunfar por sí misma. En cada escenario, Olga Tañón demostraba por qué era llamada la mujer de fuego. Su energía era contagiosa, sus movimientos hipnóticos, su entrega total. Pero detrás de esa intensidad, también había momentos de vulnerabilidad, de reflexión y soledad. La fama, aunque brillante, también trajo consigo presiones y desafíos. Los compromisos, los viajes y las exigencias de la industria le pasaron factura en su vida personal. Sin embargo, Olga no se rendía. Como el fuego que la definía se renovaba una y otra vez. Cada caída era una oportunidad para renacer, cada dolor una nueva inspiración. A finales de los 90 y comienzos de los 2000, su nombre ya era sinónimo de éxito, pero también de respeto. Había trascendido el entretenimiento, se había convertido en un ícono cultural. El público la admiraba no solo por su voz, sino por su historia, una historia de lucha, de coraje y de pasión. Olga Tañón, la niña que soñaba en Santurce, se había transformado en una leyenda viva de la música latina. Pero mientras su carrera brillaba como nunca, su vida sentimental comenzaba a tomar caminos que sorprenderían al mundo entero. Mientras el mundo la aclamaba como la mujer de fuego, Olga Tañón vivía, en silencio, una historia de amor y de desilusiones que marcaría profundamente su vida personal y su música. Porque detrás de la energía arrolladora, los discos de oro y los aplausos de miles de personas, existía una mujer que, como cualquier otra, buscaba amar y ser amada, construir una familia y encontrar paz en medio del torbellino del éxito. Durante la década de los 90, cuando su carrera estaba en pleno ascenso, Olga conoció al hombre que se convertiría en su primer esposo, Juan González, el famoso jugador de béisbol puertorriqueño, conocido por su paso por los Texas Rangers y por su carácter tan apasionado como el de ella. La historia comenzó con intensidad. 2 estrellas en la cima de sus carreras, 2 personalidades fuertes, 2 almas caribeñas unidas por la admiración y el deseo. Su relación fue, desde el principio, una montaña rusa de emociones. Los medios los presentaban como una pareja perfecta, la cantante más poderosa del Caribe y el atleta más admirado de Puerto Rico. Pero detrás de los flashes, los titulares y las fotografías sonrientes, las tensiones empezaban a crecer. La distancia, ella en giras, él en entrenamientos y partidos, comenzó a enfriar lo que al inicio había sido fuego puro. En 1998, Olga y Juan se casaron en una ceremonia privada, lejos de los medios, buscando preservar algo de intimidad. Poco tiempo después, nació su primera hija, Indiana, un acontecimiento que llenó de luz la vida de Olga. La maternidad la transformó. En más de una entrevista confesó que su hija se convirtió en su fuerza, en su motivo para seguir adelante. Cuando la miro, recuerdo por qué lucho, solía decir con los ojos brillantes de emoción. Sin embargo, el matrimonio con Juan González no tardó en mostrar sus grietas. Las diferencias de carácter y las presiones externas comenzaron a deteriorar la relación. Juan, acostumbrado a los estadios y la competencia, tenía una vida muy distinta a la de Olga, marcada por el ritmo de los escenarios y la música. Los rumores sobre infidelidades, celos y discusiones constantes llenaron las páginas de la prensa puertorriqueña y estadounidense. Olga, siempre reservada respecto a su vida privada, intentó mantener el silencio, pero el dolor se reflejaba en su mirada y, sobre todo,
en sus canciones. En aquellos años, muchas de sus letras hablaban del desamor, de la traición y de la fuerza para seguir adelante. Basta ya, ¿cómo olvidar? Es mentiroso ese hombre. Eran temas que parecían contar su historia, aunque ella jamás lo confirmara abiertamente. Finalmente, el matrimonio llegó a su fin. La ruptura fue dura y mediática. Los tabloides se llenaron de titulares y especulaciones, y aunque Olga trató de mantener la dignidad, fue imposible evitar que el público sintiera su dolor. En varias entrevistas posteriores, reconoció que esa experiencia la había hecho más fuerte, pero también más cautelosa. El amor es hermoso, pero cuando duele, te enseña a protegerte, dijo años después en un programa de televisión. A pesar de las heridas, Olga no se dejó vencer. Su prioridad fue su hija y su refugio, la música. Dedicó años a reconstruirse emocionalmente, volcando todo su sentir en sus canciones. En ese proceso de sanación, conoció a Billy Denizard, un productor musical con quien encontró la estabilidad que tanto había buscado. Con él formó una familia sólida, y juntos tuvieron 2 hijos más. A diferencia de su relación anterior, esta vez Olga decidió mantener su vida personal alejada de los reflectores. La maternidad marcó una nueva etapa en su carrera. Olga comenzó a escribir sobre temas más profundos: la fe, la fortaleza, la gratitud. Sus canciones ya no eran solo de amor o desamor, sino también de esperanza. En cada presentación hablaba con orgullo de sus hijos y de cómo la habían ayudado a encontrar un nuevo propósito. Ellos son mi mejor premio, decía, dejando claro que, aunque el éxito profesional la acompañaba, su verdadera felicidad estaba en su hogar. Pero la vida no dejó de ponerla a prueba. Su hija Indiana fue diagnosticada con una condición de salud que requería cuidados especiales, y eso cambió por completo su perspectiva. Olga se convirtió en una voz de apoyo para muchas madres que enfrentaban situaciones similares. Comenzó a participar en campañas de concientización y, en lugar de esconder su dolor, decidió transformarlo en fuerza. Dios me dio una misión con mi hija, afirmó con orgullo en varias entrevistas. El público la admiró aún más por su valentía. Olga Tañón ya no era solo una cantante exitosa, era un ejemplo de resiliencia. Su historia personal se convirtió en un espejo para miles de mujeres que habían amado, sufrido y se habían levantado una y otra vez. A pesar de los capítulos dolorosos, Olga siempre ha mantenido una visión positiva del amor. En una ocasión dijo: «Yo no me arrepiento de nada. Todo lo vivido me hizo la mujer que soy hoy. Si no hubiera amado, no podría cantar con el alma». Esa frase resume su esencia. Una mujer que convirtió el dolor en arte, la pérdida en aprendizaje y la adversidad en melodía. Cuando se le pregunta por su pasado, sonríe con serenidad. No hay rencor, solo aceptación. Y aunque su historia con Juan González quedó atrás, el vínculo que los une a través de su hija permanece como un recuerdo de una etapa intensa, compleja y profundamente humana. A los 58 años, Olga Tañón ha aprendido que el silencio también es una forma de sabiduría. Después de décadas de carrera, de triunfos y pérdidas, la cantante puertorriqueña decidió finalmente hablar de uno de los capítulos más difíciles de su vida: su relación con su exesposo, Juan González, el hombre con quien compartió amor, sueños y también heridas que marcaron su historia. Durante años, Olga evitó referirse a ese pasado. Cada vez que un periodista mencionaba su nombre, ella sonreía con diplomacia y desviaba la conversación hacia su música o sus hijos. No era por miedo ni resentimiento, era una forma de protegerse y proteger a los suyos. Sin embargo, el paso del tiempo, la madurez y el deseo de cerrar ciclos, la llevaron a confesar lo que muchos intuían desde hacía años. En una entrevista reciente, la artista sorprendió a todos con una frase que se volvió viral: «No me arrepiento de haber amado, pero aprendí que el amor no basta cuando no hay paz». Con esas palabras, sin necesidad de acusar ni señalar, Olga confirmó lo que los fanáticos siempre habían sospechado: que su matrimonio con Juan González, aunque lleno de pasión,
fue también una fuente de dolor. Olga relató que su relación estuvo marcada por diferencias irreconciliables y por una falta de comprensión mutua que terminó consumiéndolos. Ambos éramos muy jóvenes, con carreras que nos exigían demasiado. Teníamos temperamentos fuertes y el orgullo nos ganó muchas veces, reconoció con voz serena. Aún así, dejó claro que no se trata de resentimiento, sino de aceptación. Cada persona que pasa por tu vida tiene una razón. Juan fue parte de mi historia y por eso lo respeto. Las redes sociales estallaron con reacciones. Miles de fans aplaudieron su valentía por hablar sin rencor, por transformar una historia de desamor en una lección de vida. Otros resaltaron cómo su sinceridad reflejaba la madurez de una mujer que ha aprendido a perdonar sin olvidar. En la misma conversación, Olga confesó que muchas de sus canciones nacieron del dolor de aquel matrimonio. Cuando escribí Basta ya, estaba hablando desde el corazón. Era mi manera de sanar, de sacar lo que me dolía sin tener que explicarlo con palabras. Esa revelación conmovió al público. Detrás de los éxitos que hicieron bailar a medio mundo, había una historia humana, llena de lágrimas y cicatrices. Pero más allá de las confesiones, lo que más impactó fue el mensaje final que dejó. A veces el amor más grande es el que te enseña a soltar. Con esta frase, Olga no solo cerró un capítulo de su vida sentimental, sino que también se posicionó como ejemplo de fortaleza emocional. Su testimonio resonó especialmente entre las mujeres que, como ella, habían amado intensamente y habían tenido que recomenzar desde cero. Hoy, Olga mira hacia atrás sin miedo. Reconoce que aquella relación fue una lección sobre la independencia emocional y la importancia de amarse a sí misma. Aprendí que no se puede construir una relación si uno no está en paz consigo mismo. Hoy me amo más, y desde ese amor, todo lo demás fluye. La cantante también reveló que su prioridad siempre fue su hija, fruto de aquella unión. A pesar de las diferencias con Juan, Olga se aseguró de mantener una relación cordial por el bien de la niña. No hay que hablar mal del padre de tus hijos. Hay que enseñarles a respetar y a perdonar, porque eso los hace más fuertes, afirmó con sabiduría. El público percibió en sus palabras algo más que una confesión, una catarsis. Olga no buscaba titulares, sino cerrar heridas. Era la voz de una mujer madura, en paz con su pasado, consciente de que su historia no era una excepción, sino el reflejo de muchas otras. A los 58 años, Olga Tañón se mantiene como una de las artistas más queridas del mundo latino. Su voz sigue siendo fuego, pero ahora un fuego que ilumina, no que quema. En sus conciertos más recientes, dedica una parte especial a hablar del perdón, la fe y la resiliencia. He vivido mucho, dice, y sigo aprendiendo. Cada caída me ha hecho cantar con más verdad. El mensaje final de su revelación fue claro. No hay fracaso cuando se ha amado con el alma. La vida, según Olga, no se trata de olvidar lo que dolió, sino de aprender a vivir con ello sin dejar de sonreír. Y así, la mujer que encendió los escenarios con su energía y su pasión, cierra este capítulo con la misma intensidad con la que ha vivido todo, con fuego, con verdad y con el corazón en la mano. Porque Olga Tañón no solo canta, también enseña que el amor, incluso cuando duele, puede ser el inicio de una nueva vida.